Contemporáneo al ya conocido Jack el Destripador, Francisco Guerrero Pérez lleva el título del primer asesino serial que se tiene registro en México. Nacido en 1840, fue el 11º hijo de una familia pobre en algún lugar del Bajío. Llevó una infancia dura debido a los maltratos de parte de su madre, una gran pobreza y la ausencia de su padre. Se trasladó a la Ciudad de México en 1862, a la edad de 22 años, donde laboró como zapatero. Conservaba una actitud misógina que lo acompañó toda su vida. Guerrero se casó con una mujer llamada María y tuvo 4 hijos con ella. Pero esto no le importaba porque llegó a tener varias amantes y contratar el servicio de sexoservidoras. Como si se tratara de un mal chiste, el degollador del río Consulado se describía a sí mismo como un ferviente católico devoto a la Virgen de Guadalupe, siempre orgulloso de haber sido sacristán en su niñez. Siempre portando una indumentaria elegante, se cree que su apodo más famoso, el chalequero, surge porque usaba este tipo de prenda. La otra razón era debido a la expresión a chaleco, que quiere decir a la fuerza, refiriéndose a que él tenía relaciones sexuales con quien él quisiera de manera forzada. Cometió alrededor de 20 feminicidios a mujeres dedicadas a la prostitución entre la década de 1880 y una última, una anciana, en 1908, motivado por un deseo de acabar con el pecado que incurrían sus víctimas. Su forma de operar consistía en pedir los servicios de las prostitutas. Luego de tener sexo con ellas, las torturaba, estrangulaba y degollaba. Pero había ocasiones que con el mismo cuchillo que usaba de zapatero para curtir la piel, decapitaba a sus víctimas. Era 1888. México se enteró de los terribles asesinatos cometidos por Jack el Destripador. Los titulares anunciaban: "Hay un chalequero inglés". En el Porfiriato, en la década de 1880, cadáveres de mujeres brutalmente asesinadas empezaron a emerger en el río Consulado. En febrero 13 de 1880, Guerrero fue arrestado al haber sido denunciado por sus vecinos por el asesinato y violación de una mujer. Desde el momento de su arresto, dejó de jactarse de sus asesinatos y empezó a negar todo. Una joven llamada Emilia, al enterarse del arresto del chalequero, lo denunció por violación e intento de homicidio. Después de una peregrinación, este la violentó y la dejó a la orilla del río, dándola por muerta. Como dictaban las leyes de ese tiempo, se le sentenció a pena de muerte, pero el presidente Porfirio Díaz le revocó esta sentencia, dándole 20 años de prisión. Pero en 1904, por error, se le otorgó un indulto. Recluido en la prisión de Lecumberri, fue sentenciado a pena de muerte. Francisco Guerrero falleció a los 70 años en 1910. No se sabe bien la razón de su muerte. Unos creen que fue tuberculosis, tifoidea o un accidente. México se había librado de su primer asesino serial que se tiene registro. Carente de empatía, presentaba una conducta psicopática. Con una autoestima inflado, sufría de ataques de ira, era manipulador, y su carisma le permitió tener muchas amantes. Para él, el sexo femenino no son solo herramientas para satisfacerse sexualmente, para sentir que era superior ante las mujeres que las violaban. Es posible que todo este odio haya sido producto de su infancia dura,
y el gran rechazo que sufría por parte de su madre.